Bueno, yo procuraré no aburrirlos, aunque no siendo literato, yo hubiera querido ser narrador o algo así como Jaime, pero no lo fui. Voy a ver si les puedo decir algo desde el punto de vista de la historia del derecho y de la historia de la Nueva España, que puede interesarles para la lectura de esta novela. Las complejidades de la vida me impidieron ser escritor, pero las complejidades de la vida también me han permitido entender un periodo tan complejo como es este y tan olvidado de nuestro siglo XVII, por lo demás tan importante. Y quisiera comenzar con una anécdota de hace poco tiempo, el año pasado, uno de estos años en que se conmemoraron los 400 años de relación entre Japón y México. Y bueno, pues hubo alguna campaña al respecto que seguramente ustedes conocieron en los medios. Y uno de estos opinócratas que asolan la República, me acuerdo muy bien que dijo en el radio que pues cómo se nos ocurría decir que había 400 años de relación entre México y Japón si también estábamos conmemorando que México tenía 200 años. Bueno, estas visiones verdaderamente patéticas, ¿no? Propias del formalismo más grotesco, en el sentido de que México nació en 1810 y antes pues no había nada, y en Japón vayan ustedes a saber cuándo empezó también. Creo que quedamos todos inoculados frente a estas visiones, insisto, muy formalistas, con novelas y con trabajos como este que nos ofrecen Jaime Panqueva y la editorial Planeta, ¿no? La importancia de nuestros 600 es enorme, enorme. Yo he luchado infructuosamente porque nos pongamos a estudiar desde el punto de vista de la historia lo que pasó en el siglo XVII. Y como que no logramos todavía entender que no solo fue Sor Juana y no solo fue Sigüenza, por más importantes que hayan sido Sor Juana y Sigüenza y Góngora, que hubo mucho más. Y entre ese mucho más pues está la importancia radical, capital de Japón y de las Filipinas, es decir, de la relación pacífica, de las relaciones pacíficas de la Nueva España, que incluyen a la India de Mirra. ¿Quién es esta Mirra? Bueno, pues yo obviamente no sabía, pero gracias a Jaime y a su novela ya sé, entre otras cosas, que significa amargura el nombre en hindi, y que es pues nada más y nada menos que nuestra Catarina de San Juan, la famosísima China poblana. La historia viene un poquito más atrás, de la embajada esta de los samuráis al reino de la Nueva España y después a la capital de la monarquía católica, en época posterior a la previa embajada de don Rodrigo de Vivero, el conde de Orizaba, que va de Nueva España a Manila y después a Japón, al Japón del shogunato, para intentar que las relaciones, sobre todo desde el punto de vista comercial, fueran mucho más amplias entre el Japón y la Nueva España. Es decir, es una historia, insisto, complejísima y también pacífica. Es una historia del Océano Pacífico, rescatada hace poco por el embajador de México en Japón, don Miguel Ruiz Cabañas, en la revista Letras Libres. Una historia muy interesante de cómo Rodrigo de Viveros va allá a principios del siglo XVII, justo unos años después de que pues los japoneses nos habían concedido nuestro primer santo, martirizando al famosísimo Felipe de las Casas, nuestro San Felipe de Jesús, cuya iglesia creo que está aquí, luego, casi en la esquina de Eje Central y en la calle de Madero. Bueno, hay en la biografía de Jaime Panqueva, que yo afortunadamente conozco muy de cerca, ¿no? Muchos guiños biográficos que se traducen en giros literarios en la novela. Hay guiños a la Alemania de Wagner, que tanto admira mi querido Jaime, en un personaje que se llama precisamente Alberi, ¿no? Hay guiños, y tú me corregirás si encuentro guiños de más y si estoy exagerando, ¿no? Pero también a la Nueva Granada de su nacimiento, a la Santa Fe de Bogotá, en ese personaje muy interesante que es el paisita, que está al servicio del Marqués de la Flota, que hacía labores pues ilegales de contrabando entre el Callao y Acapulco, entre el Perú y México. Y bueno, pues uno se pone a pensar realmente qué ridículo que los dos reinos más importantes de la monarquía española, probablemente, no solo digo los dos reinos ultramarinos más importantes, digo los dos reinos más importantes, porque ya lo eran en importancia política y económica a principios del XVII, que eran la Nueva España y el Perú, no podían comerciar entre ellos por las codicias peninsulares, ¿no? También hay guiños a Francia. El propio nombre del protagonista, Rolando Edmundo, que nos lo explica muy bien
Jaime pues acredita este guiño, ¿no? Yo al principio decía, bueno, ¿cómo le pone Rolando Edmundo si la Nueva España de la Inquisición, cualquier tipo que se llamara una cosa que no fuera cristiana, ¿no? Pues lo primero que hubiera pasado es que lo queman aquí, en San Diego, se visita, ¿no? Vivo, ¿no? Y luego nos va explicando por qué a este personaje que rescatan del Extremo Oriente en las misiones jesuitas y los cristianos que andan por allá, le ponen Rolando en homenaje pues a la Francia, ¿no? A la grandeza de la Francia y a su primer gran héroe, ¿no? Pero sobre todo hay guiños a las Españas, a la vieja, a la peninsular y a la Nueva España, donde nacieron cada uno de los hijos del autor, ¿no? Donde nació Lucía y donde nació Jaime Teodoro, una en la vieja y el otro en la Nueva España. Yo creo que la novela, tras la borrachera terrible que tuvimos de novela histórica referida a principios del siglo XIX o principios del siglo XX el año pasado, la borrachera de novelas de los centenarios es una saludable, muy saludable novela de aventuras, ¿no? Ya les digo que yo no soy literato, pero sí sé reconocer cuando una novela me interesa y cuando una novela no lo hace, ¿no? Y no cae en los lugares comunes de la novela histórica, a pesar de que entendemos muchas cosas, mucho de la complejidad del 600, gracias a esta novela. Como toda historia de aventuras es también una historia de amor, y como toda historia de amor es la historia de una incomprensión, básicamente de la incomprensión entre el misticismo carnal de la China poblana, de Catarina de San Juan, y este samurái novohispano que es Rolando Edmundo, que nunca entiende que, bueno, pues el amor, como dice una frase bellísima de Jaime Panqueva aquí en la página 175, aparte de implicar compartir la devoción ciega a Dios, implica no renunciar al amor humano que complementa la felicidad de sus criaturas, es decir, la felicidad de las criaturas de Dios, se entiende, ¿no? Del Dios de los novohispanos, pero que es también el Dios de los japoneses, con esta bellísima forma de entender la falta de apego a muchas cosas, entre otras cosas a la ineluctabilidad de una religión, de una sola religión, a esta bellísima forma que tienen de entender el budismo los nipones. Una incomprensión, decía yo, de enorme complejidad, que no se reduce a la China poblana nada más, ¿no? La China poblana, Catarina de San Juan, no es aquí siquiera un leitmotiv wagneriano otra vez, ¿no? Es mucho más que eso y también es menos que eso. Es una santa que vive en el mundo, y en un mundo muy carnal como el de la Puebla de Los Ángeles, que no eran tan angélicos a principios del siglo XVII. En ella la santidad es como cosa de derecho natural, ¿no? Perdónenme el término jurídico, ¿no? Pero bueno, de lo que sí, ¿no? Como si por naturaleza hubiera algunas criaturas que fueran santas independientemente de dónde nacieran o de cómo fueran arrancadas, en este caso, a un principado de la mismísima India para llegar a la Puebla de Los Ángeles. Por eso Catarina San Juan confunde a todos, ¿no? No es una valquiria que oímos su leitmotiv y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? No, es una cosa mucho más compleja que eso. Seguramente Jaime me va a regañar porque me estoy metiendo con Wagner, pero me da la impresión que aquí hay una mayor complejidad, ¿no? Barroca al fin y al cabo, de los inicios de nuestro barroco, que en el romanticismo herderiano a lo Wagner, ¿no? Dicho en esta casa, pues suena un poco a blasfemia, pero bueno, pues uno se puede permitir esas cosas, y si no me avisa también, ¿no? Por eso Catarina de San Juan confunde a todos y nos ha confundido en los últimos 350 años a todos, a su geógrafo jesuita, a su persecutor, que es un Javert redimido al final de la novela, no se las cuento para que la lean, y por supuesto a sus amantes, a los dos hombres que claramente la amaron a pesar de su condición de samuráis. Es también La Rosa de la China, una historia de Puebla. Una historia de Puebla apenas sugerida, es cierto, ¿no? No se cae en el aburrimiento de contarnos cómo surgió esta ciudad, la ciudad del obispo Julián Garcés, pero sí nos habla muy a las claras de cómo la Puebla de Los Ángeles le disputa la capitalidad del reino a la imperial Tenochtitlán, cito al autor. La Puebla de Los Ángeles y de los santos, de un santo, hoy ya podemos decir que es santo, San Juan de Palafox, el obispo de Puebla, lo podemos decir creo que hace 3 semanas, ¿no? Pasaron muchísimos siglos para que el asunto no entrara al canon, entre otras cosas por los pleitos que por ahí también sugieres, Jaime, con la Compañía de Jesús.
y la Puebla de Catarina de San Juan, esa todavía no es santa canonizada. La Puebla del padre Alonso Ramos, arqueógrafo jesuita de la China poblana, y del obispo Fernández de Santa Cruz, el famoso corresponsal epistolario de Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, la famosa Sor Filotea de la Cruz. En la Puebla de las Esposas de Cristo, que hacían religión inhogada, aquí hay otro guiño muy interesante del autor, y que harán independencia y unión andando los siglos. Y harán los chiles en nogada, que ya se acerca la temporada, lo cual también es de celebrarse. Y más en este recinto, porque si ustedes no lo saben, pues los chiles en nogada del restaurante del Palacio de Bellas Artes son verdaderamente espectaculares, ¿no? Yo diría